Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo con esta actividad organizada por la Comisión de Peritos del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. En esta ocasión hemos convocado a Fernando Ferro, que ya es, Fernando es amigo de la casa. Eh, Cierto. Hace años que lo convocamos para que venga a compartir con los peritos su experiencia, sus conocimientos, que son amplios y tiene ya una larga trayectoria. Fernando es experto en criminalística, fotogrametría y videoanálisis. Y bueno, como les decía, hace años que desde la comisión de peritos se lo convoca y él siempre está predispuesto a compartir sus experiencias. En esta ocasión, el tema es estimación de velocidad en 2D desde video de cámaras de seguridad. Les damos la bienvenida a los profesionales del CIE Distrito 2, también a los profesionales del Distrito 1, a todos los profesionales que se suman desde otras provincias a través de la invitación de FADIE, de las invitaciones que se hacen desde las universidades y también, bueno, Fernando ha hecho algunas invitaciones y tenemos gente conectada desde España, así que bueno, estamos muy contentos de poder organizar esta actividad con esta convocatoria, con profesionales que se conectan desde distintos puntos. Y bueno, les comento que tienen el chat donde pueden ir volcando las consultas, las dudas a medida que Fernando va avanzando en su presentación y él va a estar atento a responder a las preguntas. Les pido por favor tengamos los micrófonos silenciados, así evitamos que ingresen ruidos molestos. Somos muchos conectados, así que eso es importante, mantener el micrófono apagado y utilicen el chat para ir haciendo las preguntas. Si hay alguna de las consultas que requiere ampliar un poquito más desde la palabra, desde el oral, les vamos a permitir que habiliten el micrófono y lo expliquen, pero dentro de lo posible vamos a hacer todo desde el chat. Bueno, gracias Fernando, bienvenido y podés comenzar ya con tu presentación. Bien, muchas gracias. Acá veo que se siguen sumando amigos. Parece que allá patearon un avispero porque están todos agregándose ahora. Me alegro. Bueno, buenas noches allá lejos y por aquí tarde. ¿Por qué puse ahí en subrayado estimación? Porque eso es lo que intento enseñar, que es, y también más que nada referido a las limitaciones que tienen todas estas técnicas. No es un problema del software, siempre digo, es el problema del que usa el software. Eh, en alguna otra ocasión yo ya les hablé de otros programas que hacen cosas parecidas, el Photomodeler, el Tracker. Hoy les voy a hablar de otro que se llama Amped5, un programa de pago que tiene grandes ventajas y espero que a lo largo de esta charla las puedan ustedes considerar. Antes y sobre todo esperando a los que se suman, ahora Ramiro, Alberto, bienvenidos, les muestro esta lámina que no es actual, vean que tiene fecha desde 2011 o 2015, parte de un estudio que les puedo acompañar aquí en el chat. Perdón. Eh, Vuelvo para atrás y salgo para copiarles este enlace, que se los voy a dejar en el chat de donde yo saqué esta información. Tiene unos cuantos cuadros referidos a la investigación de delitos desde cámaras de video. Y bueno, la estadística es vieja, ha mejorado un poco, pero fíjense que más o menos en la mitad de los casos en investigación hubo algún video involucrado. Y en la mitad de los casos en donde hubo un video involucrado, se llegó a una solución o se consideró útil la prueba aportada en video, ¿sí? Más de la mitad, 30%. Esto es interesante. Las estadísticas que conozco acá son mucho más pobres, ¿no?
Pero más interesante que eso, lo que les subrayé al final, la preocupación de los autores de esta investigación y a dónde apuntan ellos es a aumentar la cantidad de cámaras, que no está mal, toda una inversión. En la región en donde yo vivo y en donde enseño, el problema no es la falta de cámaras. El problema es que no sabemos qué hacer con ellas. Y eso me produce mucha frustración, sobre todo por colegas y amigos que me mandan a mí videos para ver qué se puede hacer con ellos. No estoy hablando de particulares damnificados, sino los mismos peritos que no saben cómo tratarla. Eh, entonces, hoy les voy a presentar este software que se llama Amped5. En el curso donde yo enseño a hacer cosas con herramientas gratuitas referidos al videoanálisis forense, siempre advierto, por un lado, que no hay una herramienta que haga todo, y por el otro, que el paso de una herramienta informática a otra, de una prueba durante la investigación o el proceso, también hace que se deteriore la prueba o que incluso perdamos un poco la cadena de custodia. Entonces, la primera gran ventaja que tiene este software es que al software le entra el original y le salen los resultados, los informes y las pruebas derivadas, que serían láminas, videos comprimidos o lo que sea para después presentar en el tribunal. Todo se hace adentro de la misma caja negra y en la medida en que lo sepan usar, van a ver que si lo que ingresa es bueno, lo que sale también va a ser bueno. Entonces, muchas veces nosotros, acabo de ver un caso, perdón que me salga del tema, en donde un perito con el tracker, otro programa que yo les he presentado en alguna otra clase, pero para los que no lo conocen, es un programa gratuito de mediciones en videos. No lo voy a presentar ni criticar acá, pero sí les digo que acabo de ver un caso en donde durante muchos años el tracker no permitía trabajar con videos a tasa variable, o sea, cuando la cantidad de fotogramas por segundo era diferente según el momento en el tiempo. No lo permitía hacer. Así, aparecía un cuadro de advertencia y negaba el acceso. ¿Qué pasaba con eso? Los peritos investigadores, en lugar de tomar precauciones y ver qué podían hacer para aprender cómo trabajar con esos videos, convertían el video en fotogramas, exportaban todos los cuadros con algún otro programa y los introducían como una secuencia de fotogramas en el tracker para seguir trabajando como acostumbran a hacer. Entonces, en esa exportación se perdía toda esa información que Tracker mismo estaba advirtiendo. Cuidado que yo no sé cómo manejar esto. Entonces, insisto, el problema no es el programa, el problema somos nosotros. Para las condiciones del programa que yo les estoy presentando ahora, esta es un poco una lista de los requerimientos. Como todo, como toda herramienta, como todo proceso matemático, tiene un espacio limitado en donde funciona bien. Las condiciones que se tienen que cumplir para que esta herramienta se pueda aplicar están enumeradas en esta lista. Esto no quiere decir que no se pueda usar en otras circunstancias, pero hay que saber qué hacer cuando no estamos cumpliendo con estas reglas y no, como lo que les dije recién, directamente saltearse el alambrado y ignorar el problema. El vehículo debe circular por una superficie plana. Bueno, fácil. Plana no quiere decir de altura constante, puede tener una pendiente, pero tiene que ser un plano. Debe ser posible visualizar la parte inferior de la rueda, el lugar donde la rueda hace contacto con el suelo. Fíjense que yo en mis clases, yo no recomiendo usar esa parte del vehículo para rastrear su posición, porque la rueda es negra, la vía de tránsito es negra y si hay sombra en el lugar todo se complica más. Entonces, hay que ver qué conviene según la circunstancia.
Yo siempre recomiendo un objeto brillante que no cambie de forma durante todo el trayecto en que lo vamos a rastrear. Normalmente un farol, alguna superficie, una manija, un espejo, algo que contraste. Pero eso no está en el suelo. Entonces, lo que quiero que vean y que ustedes me pregunten si no se entiende es qué pasa cuando tomamos objetos por conveniencia que no están en el plano del suelo, como es una de las condiciones que impone este programa. Cuidado que el tracker también impone esa condición. Lo que pasa es que no lo enuncia. El tracker está preparado para que midamos cosas en el pizarrón de una escuela, no en la vía de tránsito filmada por una cámara de seguridad en una vista en perspectiva. Tiene que haber dos cotas medidas en la escena. Perdón que a cada rato miro para el otro lado, pero estoy controlando el chat. Dos cotas perpendiculares, o sea, un paralelepípedo. Y ustedes van a decir, esto ya es un problema. Sí, vamos a ver cómo lo podemos subsanar. A veces no tenemos ese dato y lo que quiero mostrarles, si me da el tiempo, es que no es tan grave cuando no lo podemos cumplir. Principalmente se necesita una cota en la dirección de marcha del vehículo, imprescindible. Pero la otra cota perpendicular, que podría ser el ancho de la vía, ya no es tan importante. Ojo, tomen esto con pinzas, esto va a depender del punto de vista. En todos los casos, hago comentarios que se refieren a la mayoría de las situaciones de vistas de cámara de seguridad, pero no a todas. Por lo menos, por supuesto, el móvil tiene que ser visible en dos instantes de tiempo distintos para poder calcular la distancia recorrida y de ahí después estimar la velocidad. Luis, bienvenido. A los uruguayos se les perdona todo. Acá también ven que dice, cuanto más cuadros, más seguro vamos a estar de los resultados porque vamos a minimizar la incertidumbre. Yo normalmente en mis clases digo, no se puede medir solo con dos cuadros. No se puede estimar una velocidad solo con dos cuadros. Yo lo hago y mis colegas también. ¿Por qué digo esto en una clase? Porque si no están seguros de cuánto dura, cuánto hay entre un cuadro y otro, y que eso se mantiene constante en todo el video, ya les he mostrado en otras clases las barbaridades que se pueden hacer. Entonces, en la medida en que tengamos muchos cuadros, mejor va a ser el resultado y la confianza que podamos tener en él. La sincronización justamente se refiere a un tema con el que ya los tengo bastante aburridos a los que me conocen. Hay cosas que también, dependiendo del punto de vista y de las características de la cámara, también es muy importante resolver. Por ejemplo, la distorsión de la lente. Ahora, acabo de decir, es muy importante resolver. ¿Siempre es muy importante resolverlo? No. Según el caso, el punto de vista y dónde esté ubicado dentro del cuadro de la imagen el vehículo que vamos a medir. En este caso que les estoy mostrando, está resuelta la distorsión de la lente. Las líneas rectas se vuelven a ver rectas cuando en el video se habían grabado con curvas. Entonces podemos estar seguros de que no va a haber una distorsión cuando midamos la distancia recta. Insisto, en este caso no es tan importante, porque en la medida en que el vehículo esté más bien centrado en el cuadro de la imagen, el efecto de la distorsión se disipa. Una ventaja del Amped 5, como les mencioné antes, pero acá ya lo vemos en un ejemplo concreto, es que la distorsión se corrige en la misma herramienta en la que están trabajando, como un paso previo antes de que el programa pase a hacer mediciones. Entonces, los problemas de relación de aspecto, que es el ancho por el alto de la imagen, que produce muchas distorsiones, todavía más que el problema de la lente, también se pueden resolver como un paso previo al de la medición que les voy a enseñar. Bueno, esto es lo que les acabo de decir.
vamos a trabajar para hacer estimaciones de velocidad con dos variables, distancia y tiempo. Entonces vamos a ver qué problemas tenemos con ambas. También, otra vez, esto es un producto de lo que el mismo software les está entregando. Es una planilla en donde ven como información de metadato cuánto dura cada cuadro, en qué momento se tiene que presentar y otros datos de interés. Acá les resalté en color amarillo una columna que agregué yo que simplemente resta el tiempo de presentación de un cuadro con el tiempo de presentación del cuadro anterior. Entonces, esta cuenta 0,03 menos 0 está volcada en esta celda y así para todas las que siguen. Esto para que vean que es muy común encontrarse con estos videos, en donde hay un video que dura 7 centésimas de segundo o 70 milisegundos y hay otros, la gran mayoría, que duran menos de la mitad, 0,03. Acá es donde aparece ese problema, en donde les digo, cuidado cuando usan solo dos cuadros para calcular la velocidad, porque en este caso la velocidad les va a dar menos de la mitad que en el cuadro anterior. ¿Se entiende? El tiempo que pasa entre que toman una medida y la siguiente, el tiempo que van a usar es más del doble. Eso se compensa si tienen suficiente cantidad de cuadros para el análisis. Les mostré recién una planilla de Excel que se exportó del Amped5. Advertencia, FFmpeg es un programa gratuito, hace exactamente lo mismo y de hecho es como Amped5 produce esa planilla. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo simplemente escribiendo una línea de código en la pantalla y exportando esa planilla e importándola después en Excel o en las planillas de Google. La forma de ver la diferencia de tiempo entre cuadros con ese patrón de repetición, cada 5 cuadros uno que dura más, 5 cuadros uno que dura más, y esta secuencia que están viendo en pantalla, también la pueden ver de forma gráfica. Si ustedes siguen un objeto en la pantalla y marcan su posición a medida que se desplaza, avanzando cuadro a cuadro, van a ver que les resulta muy común encontrarse con esta situación. Un cuadro recorre una distancia, otro cuadro recorre la misma distancia y de repente en un cuadro recorre el doble de la distancia. ¿Por qué? Porque está pasando eso mismo que vieron en la planilla anterior. Entonces acá lo pueden ver de dos maneras, de forma gráfica con la trayectoria o de forma analítica analizando la planilla. No coinciden porque estoy mostrando dos ejemplos distintos. El otro problema, además del tiempo, es el del espacio. ¿Qué pasa con el espacio distorsionado en el punto de vista de una cámara? El ejemplo que voy a usar para la clase de hoy es uno bastante viejo que hicimos con unos amigos en España, gracias a la policía de allá, a la municipalidad y el conductor de este vehículo, que ahora está escuchando, que iba a una velocidad controlada. Gran ventaja, teníamos el original del video, el conductor como testigo y toda la parafernalia de información necesaria para contrastar y trabajar con certeza. Así que lo quiero usar también para mostrarles cómo usar esta herramienta, aunque sea un ejemplo antiguo. Vean la cuestión de la perspectiva. Ahí les marqué una cota que mide el ancho de la vía cerca del punto de vista de la cámara, 8,63 metros, lejos del punto de vista de la cámara, los mismos 8,60 y algo, pero vean que aquí esta distancia medida en píxeles son 232 píxeles, allá atrás y a lo lejos son 85. Entonces, ¿qué está pasando con este vehículo a medida que avanza por la vía y se acerca a la cámara?
que antes recorría 85 píxeles, que es lo que los programas miden. Atención, ustedes no están en la escena real midiendo con una cinta métrica, están midiendo píxeles en una imagen en 2D. Perdón que haga así con los deditos, me pone nervioso esto. ¿Cómo puede ser que haya gente que todavía no entienda esto? Ustedes marcan un punto, marcan otro punto, y lo que van a saber es cuántos píxeles hay de un lugar al otro. No van a saber cuántos metros. Esa es una estimación indirecta que produce el modelo matemático que estén aplicando. Entonces, vean que aquí 8,62 metros equivalen a 85 píxeles y acá adelante los mismos 8,62 metros son 232 píxeles. Entonces, perdonen que me salga del tema, pero lo tenía guardado acá para mostrárselos. Fíjense qué pasa cuando ustedes usan el tracker para hacer esto. El conductor iba a 43 kilómetros por hora, garantizado porque es amigo y confío en él. Cuando está ya lejos, el software dice que va a 20. Cuando está acá cerca, el software dice que va a 80. ¿Se ve eso? Kilómetros por hora. 18,26 al comenzar. Acá atrás, 83 kilómetros por hora aquí al terminar. Eso es lo que reporta el track. Entonces, alguno me dice, bueno, hagamos el promedio. Sí, hay una sola ocasión en que el promedio va a funcionar. En esta que va a velocidad constante. Pero la función de la aceleración no es lineal. Entonces no pueden usar el promedio cuando el vehículo está acelerando o desacelerando. El vehículo percibe el peligro, el conductor presiona el freno, pierde velocidad y ponen el promedio. No da igual, señores, no les va a dar. Bueno, sigo con este programa porque quiero que vean que acá las cuentas sí dan, en estos casos en particular. Acá tengo la escena preparada del caso para que lo veamos más. El programa reporta la incertidumbre como un cuadro de color amarillo, medido en píxeles. Todo lo que ustedes marcan en una imagen está medido en píxeles. Entonces, con buen criterio, el software dice, esto es, en una representación gráfica, el espacio en donde más o menos estaría la marca cada vez que ustedes hagan un clic rastreando un objeto. Eh, Fíjense que acá subrayé, hemos establecido un valor de incertidumbre. Esto lo tomé de una lámina del blog de Amped5 y lo traduje. No sé. Al final está el enlace para que lo puedan ver. Lo subrayé ¿por qué? Porque el programa propone un valor de incertidumbre, tanto para el tiempo como para el espacio. Pero no es magia. No es que el programa lo propone y ustedes lo dan por cierto. Ustedes lo tienen que ajustar en función de su criterio. ¿Por qué dice 4 píxeles y no 2 o 14? Porque depende de la resolución, de la compresión y de la distancia al punto de vista. Entonces, el programa propone, ustedes deciden. Pero mientras están trabajando en la herramienta, ya tienen algo muy útil, que es la vista del margen en donde se pueden mover cada vez que ustedes hagan una marca para establecer una posición. Vamos a hablar ahora un poquito del tiempo. Este programa tiene 3 formas de trabajar con el tiempo. En el momento de una reproducción, me refiero a ver en pantalla un video. Lo pueden hacer trabajando con el tiempo de 3 maneras. En una de ellas están involucrados los PTS, que son los Presentation Timestamp o tiempos de presentación, que aparecen a partir del formato MPEG. MPEG
Después se llamó MPEG 1, ahora ya andamos por el 4, 5, o bueno, comercialmente cada uno le da el nombre que quiere. Es un estándar de compresión, no es un códec, perdón, atención a esto. Puede estar aplicado con muchos códecs, pero es un formato de compresión, una forma de achicar el espacio de almacenamiento de un archivo que incluye metadatos con la información de tiempo para cada fotograma. Esos son los PTS. Entonces, cuando el tiempo es variable, habrá que referirse a los PTS para controlar el tiempo entre fotogramas. La otra posibilidad es usar FPS promedio. No los puse bien en orden. Acá están desplegados los tres tipos que pueden usar. El primero es FPS promedio, FPS por frames per second, lo que todos ustedes conocen, que es cuadros por segundo, y vean que ahí dice entre paréntesis promedio, porque el software no usa el valor nominal anunciado por el archivo, porque es, insisto, un valor nominal, sino que hace él mismo el promedio, tantos cuadros en tanto tiempo. Lo mismo que harían ustedes, supongo, pero atención que no es el valor nominal. Es algo un poco más preciso. ¿Cuándo se hace esto? Cuando no hay una variación de tiempo entre cuadros, cuando no hay PTS, y bueno, esencialmente en ese caso es que se usa el tiempo promedio para calcular la velocidad. Y la última es marca de tiempo. Marca de tiempo, si bien es la traducción de PTS, en realidad se refiere a un archivo que contiene información de tiempo para cada cuadro. Muchos sistemas de seguridad hacen eso. A veces no lo exportan como un archivo independiente de texto, pero sí forma parte como una pista de una especie de subtítulo. Entonces, forma parte del archivo original y muchas veces ustedes erróneamente descartan esa información que viene en una pista aparte y se quedan solo con la pista de inicio. Bueno, algún distraído preguntándome cuándo es el webinar, lamento que no, ya no lo pueda ayudar. Les voy a mostrar algún ejemplo. Ah, justamente, acá está en esta. Acá ven un archivo de texto en donde dice qué número de cuadro es, qué tipo de cuadro es y una información horaria. Cuidado que muchas veces estos archivos solo contemplan información para los cuadros I, los cuadros intra, o una vez por segundo. Para todos los otros cuadros dentro del mismo segundo o dentro del mismo grupo de imágenes, aunque voy rápido, algunas cosas no las puedo explicar muy bien en detalle, pero lo que quiero que vean, ahí lo subrayé en ese cuadro de color naranja, es que muchos cuadros tienen la misma información de tiempo. ¿Quiere decir que todos van a entrar en el mismo momento en la imagen? No. Lo que quiere decir es que solo está la información del cuadro número 3 que dice 13 horas 44 minutos 59 segundos y después solo se ajusta a las 13 horas 45 minutos 1 segundo. En el medio, ¿qué pasó? Hay que prorratear estos valores para tener los cuadros intermedios. Eso lo hace este programa. Cuidado, cuando ustedes tengan esta información, la tienen que saber interpretar. Entonces, esta es el ajuste por marca de tiempo cuando disponen de esa información en el archivo. El programa automáticamente reconoce esa información presente y se las hace saber. Esto es lo que les mencioné antes en cuanto a que un video, este caso no lo conozco, lo tengo, pero no lo analice en detalle. Lo que sí les digo, cuando ustedes ven este patrón de un grupo de cuadros a una velocidad y uno solo a una velocidad mayor, en general tiene que ver con que fue ajustado de una norma a otra. Por ejemplo, de NTSC, 30 cuadros por segundo, a PAL, 25 cuadros por segundo. ¿Cómo se hace esa compensación? En lugar de darle a todos los cuadros una duración un poco mayor, un poco menor, simplemente le da
el programa que está codificando, convirtiendo de una velocidad 30, por ejemplo, a otra 25, es a una serie de cuadros le da una velocidad y a otro le da una velocidad mayor para compensar. Entonces, cuando encuentran esto, lo más probable es que se deba a una conversión en el archivo. Bueno, otra de las cosas que da este software, pero insisto, el FFmpeg también lo hace, es darles esta planilla en donde tienen que saber dónde buscarlo. Yo antes les mostré otro ejemplo, acá lo ven en otra columna, pero en donde se ve el mismo fenómeno, y es que hay dos cuadros que duran 5 centésimas de segundo y de repente aparece uno que dura el doble. Atención, cuando eso ocurre, los PTS entonces son la fuente correcta para que el software considere eso a la hora de calcular la velocidad. Cuando están reproduciendo el archivo, también es importante que avancen el video a la velocidad correcta. Entonces, en la parte de la ventana de reproducción, el programa tiene esta rueda de configuración que les permite cambiar el modo como van a aparecer los cuadros en la pantalla según qué fuente usen. Acá ven que dice el promedio de FPS, los PTS, los dos están en color negro, porque este siempre lo van a tener disponible, este solo va a aparecer cuando haya metadatos de PTS en el archivo y el programa los reconozca, y fíjense que marcas de tiempo acá está en gris inhabilitado, porque este archivo en particular no dispone de esa información. O sea que el programa es lo suficientemente inteligente para ofrecerles a ustedes las alternativas disponibles en función de los datos que ustedes introducen. Cuidado con esto, creo que hay una lámina más adelante en donde yo hice la cuenta. Acá esta lámina, que también es traducción del blog de Amped, habla de un valor de incertidumbre de 2 milisegundos. Eso es muy optimista, ¿eh? Lo que puedo decir yo es que nunca puede ser menos de 2 milisegundos. Se refiere a la incertidumbre de duración de un cuadro, ¿eh? Estamos hablando de 40 milisegundos en la norma PAL, 1/25. 2 milisegundos es optimista. Hay casos normalmente en donde lo tenemos que duplicar y esto va a depender de las condiciones del archivo. Ustedes me preguntan, bueno, la pregunta de cajón de todos los webinars, ¿cuál es el error de la medición? Bla, 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 bla. Depende. No puedo decir otra cosa. En todo caso, para no dejarlos con la información a medias, fíjense en esta información que ven en pantalla. Hay dos grandes grupos de duración del cuadro. La mayoría duran 3 centésimas de segundo. Y el otro gran grupo es uno cada 6 cuadros, que duran entre 6 y 7 centésimas de segundo. Pero aunque no lo hubiera este salto, digamos, fíjense que acá tenemos una oscilación entre los valores mayoritarios, pero fíjense que va todo de 0,03 a menos de 0,04. Entonces, ahí vale esto de 1 milisegundo de incertidumbre en el tiempo. Pero en un ejemplo como este, ¿cuánto pondría yo? Y de 3 a 7 hay 4 centésimas de segundo de diferencia. Entonces, ese es el valor que yo hubiera colocado luego, más adelante, acá lo menciono en cuanto a que es 2 milisegundos la incertidumbre temporal, pero van a ver que tenemos muchos casos en donde eso se duplica o más. Estamos describiendo los valores que tenemos que introducir como dato en el programa para que devuelva el programa una estimación de la velocidad.
Bueno, esto ya es demasiado sofisticado, pero es la cuenta por la cual yo les digo que es habitual, un poco optimista, colocar el valor de, que decía la mina anterior, 2 milisegundos de eh, incertidumbre cada vez que ustedes hacen una marcación en un cuadro siguiendo un objeto. Bueno, más adelante vamos a hablar de esto, así que está medio que me lo salteo. El otro caso o ejemplo que les voy a mostrar es de un caso más reciente, pero esta simplemente es para mostrarles la cuenta que entiendo todos ustedes hacen. Ustedes para calcular el tiempo o verificar el tiempo en un video, ¿qué hacen? Miran el reloj cuando viene quemado en la imagen. Cuidado que este reloj está en este caso quemado en la imagen, pero puede ser también ese metadato que les mencioné antes, que viene en un archivo aparte o que está incluido como una pista en el mismo archivo del video, que el programa presenta sobre la imagen al momento de la reproducción. Eso ustedes lo pueden ver en el reproductor que acompaña al equipo de la cámara de seguridad, pero muchas veces cuando ustedes extraen esa pista y se la llevan para reproducir en otro lado, van a ver que esa información desapareció. ¿Por qué? Porque no está quemada en el cuadro. Esa es una de las fuentes de problemas cuando no tratan bien el video original. Pero en este caso está quemada la información. ¿Qué quiere decir quemada? Que ese píxel blanco que representa un número reemplazó al píxel que representaba el espacio que se estaba filmando. Entonces, la gran ventaja de esto es que no importa después dónde vean este cuadro, si lo capturan o hacen cualquier cosa con él, la información asociada del valor de la hora siempre va a ser el mismo. Entonces, es una garantía de seguridad, que esté quemada la hora en la imagen. Vuelvo a lo que les decía. ¿Qué hacen ustedes? Van a un reloj presente en algún rincón de la imagen, se fijan cuando entra un segundo entero, siempre cuenten desde el segundo entero, y a partir de ahí avanzan cuadro a cuadro hasta ver cuándo cambia el reloj, cuando de 27 pasa a 28, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa en este caso? Lo que nos pasa siempre en videos en la norma PAL a 25 cuadros por segundo. Aún a velocidad constante, en un segundo, por ejemplo, del 27 al 28, ustedes van a ver que hay una duración de, por ejemplo, 26 cuadros. Del 28 al 29 van a contar uno a uno los cuadros y van a ver que hay 25 cuadros. Y en el siguiente, otra vez, si tengo tiempo se los muestro, si no, vamos a darlo por cierto, este es el otro caso que les preparé. Del 29 al 30 vuelven a contar los cuadros y se vuelven a encontrar con 26. Entonces, de ahí es que le puse yo esta cuenta. Un cuadro cada 25 es 40 milésimas de segundo de duración por cuadro. Si tenemos una variación de un cuadro cada 25, entonces dividimos los 40 milisegundos por 25 cuadros y tenemos los famosos 2 milisegundos de incertidumbre que el software va a proponer como algo habitual a la hora de que ustedes utilicen esta herramienta. Pero ven que son condiciones ideales. Hay muchos casos en donde ese número ustedes lo tienen que aumentar. No se queden con el valor propuesto por el software, porque no responde a las condiciones reales del caso. Ahí es donde entra la experiencia del usuario para cambiar ese valor normalmente a más. Hablamos de la incertidumbre espacial, hablamos de la incertidumbre temporal. Ahora vamos a introducir datos en el software. ¿Qué nos va a pedir el software? Desde la herramienta medida está la estimación de velocidad en 2D,
es un filtro, acá todas las herramientas se llaman filtros, y entonces en la ventana de configuración van a ver que aparece esta ventana. Hay ciertos botones que más o menos siguen un orden, ustedes no tienen por qué seguirlo, pero tiene cierta lógica. El primero que aparece es cuadrícula, en donde ustedes tienen que establecer una grilla con dos medidas conocidas. Esto es lo que les decía al principio. La más importante para este caso, medir la velocidad del vehículo, es la de 10,2 metros. También, si tengo tiempo, les quiero mostrar que el ancho no es tan importante a la hora del cálculo de la velocidad. Solo cambia la incertidumbre. Entonces, ustedes van al lugar, miden dos medidas preferentemente perpendiculares, próximas al lugar donde quieren ustedes hacer el rastreo del móvil, introducen esos datos con las unidades que ustedes consideren, metros, milímetros o lo que sea. Perdón. Sí, estoy bien. Ya tienen entonces introducida la cuadrícula, la pueden apagar para que no moleste, porque lo que viene ahora es lo más delicado, que es marcar cuadro a cuadro en qué posición se encuentra el vehículo. Otra vez, vean que acá dice que lo ideal es marcar la posición de contacto de la rueda con el suelo. Ahora, a esta distancia, yo les aseguro que aunque la rueda se viera, no es el caso, es tan difícil marcar justo el centro del punto de contacto de la rueda con el suelo que van a tener una variación importante. Todavía más del perjuicio que introduce la propuesta que yo les hago, y es rastrear, por ejemplo, esta luz. Porque esta luz es un objeto redondo que se mantiene constante en toda la trayectoria, es muy brillante, contrasta con el fondo, que es el mismo vehículo. Está ubicado dentro del vehículo, de manera que si hay un objeto brillante en la vía, no va a interferir para el rastreo. Y ustedes, tanto manual como automáticamente, pueden ir avanzando cuadro a cuadro y estableciendo la posición preferentemente en el centro de ese objeto brillante y llamativo. Como ven entonces, hay una condición ideal. En esto yo no me pongo tan riguroso, ¿sí? Porque, por ejemplo, de este vehículo que está al lado, yo sí veo la rueda y podría marcar el contacto de la rueda con el suelo, pero estoy seguro que en el cuadro siguiente me equivocaría en un píxel para allá o un píxel para acá. Entonces, el punto de contacto está en el plano donde yo introduje la escala en el paso anterior, que es donde yo fui y medí en la escena, yo medí en el suelo, pero el error que yo cometo por medir a 20 centímetros del piso en lugar del suelo es despreciable comparado con el problema de marcar un objeto tan difícil de observar. ¿Se entiende esto? Si no, por favor, consúltenme y se los puedo mostrar después en el ejemplo práctico que preparé. Ya tenemos una escala, tenemos una ruta, todavía no vimos la hora o ya la salteamos, puedo volver para atrás después, pero ya podemos marcar la velocidad. Cuando hacemos clic en velocidad, marcamos una nueva medida y para la nueva medida es que seleccionamos una ruta de todas las que hayamos rastreado. En este caso, solo nos interesaba una, pero en este otro caso, no la ven ahí, hay una motocicleta que impacta con el sedán que venía desplazándose en esta dirección, entonces habrá otra ruta que representa la motocicleta. Al momento de introducir una ruta, ustedes le dan un nombre para no confundir una con otra, le dan un color, el tamaño de la línea y algún otro dato menor, todo cosmético, nada importante. Pero acá ya ven entonces el resultado en pantalla, que es un cálculo. Vean que la etiqueta que precede a la variable es muy extensa.
a veces no alcanza la pantalla. Esta gente con buen criterio excede en datos provistos porque es confuso la parte que sigue en mi explicación. Hay muchas velocidades calculadas. Ustedes tienen que ver para cada caso cuál es la que más se ajusta a la necesidad. En este caso, vean que dice velocidad basada en el fotograma inicial y entre paréntesis dice longitud de la ruta. ¿Qué significa esto? Que a partir del primer cuadro rastreado, en este caso sería ese punto de allá atrás, va a empezar a medir la distancia recorrida hasta la siguiente marca, el tiempo transcurrido en función de el dato que ustedes le hayan impuesto como condición, PTS, FPS promedio o marca de tiempo, y va a tener un resultado. Y ese resultado lo van a ver acá impreso. ¿Por qué dice más menos? Porque ustedes le pidieron, cuando introdujeron la nueva medida, que además de calcular la velocidad, les informara la incertidumbre, cosa muy criteriosa. Y la incertidumbre va a estar calculada en función de la incertidumbre temporal y espacial que les presenté antes. Como la operación matemática es un cociente, lo mismo que un producto, las incertidumbres de cada una de esas variables, tiempo y espacio, se tienen que sumar. Vean que acá tenemos un resultado que dice 46 kilómetros por hora, pero la incertidumbre es de 45. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad como intervalo máximo y mínimo dentro del cual ustedes están seguros que es la real a la que iba este vehículo es 46 más 45, 101 kilómetros por hora como velocidad máxima, y 46 menos 45, 1 kilómetro por hora. Entonces, de lo único que estamos seguros en este instante de tiempo es de que lo que hicimos no sirvió para nada. Porque la respuesta que tenemos es que este vehículo iba a 1 kilómetro por hora, a 100 kilómetros por hora o a cualquier valor en el medio. Y para eso cualquier testigo borracho parado ahí en la vereda nos hubiera seguramente informado lo mismo. Entonces, matemáticamente la solución es exacta, las matemáticas ahora las tenemos que adecuar a las condiciones de trabajo de los peritos, ¿sí? Entonces, ¿qué velocidad usamos? De todas las que podemos usar, ¿qué unidades usamos? Y qué incertidumbre establecemos son las claves para que usar este programa nos sirva para. Bueno, acá hablo un poco de la unidad, eso no importa mucho. Acá ven una lista desplegada de todas las variables que el programa está calculando en tiempo real. Y ustedes tienen que elegir de acá cuál es la que les sirve. ¿Lo tienen que hacer sin saber antes? No. Yo normalmente coloco más de una en la pantalla, avanzo en el tiempo y veo los resultados. Y después exporto eso, una planilla de Excel, y también analizo desde la planilla qué estoy obteniendo. ¿Por qué esto? Ese recuadro que ven ahí de color rojo se va a ir poblando con todas las variables que ustedes quieran analizar. Y las pueden completar incluso después con otro filtro que se llama anotar, en donde además también le sumen otras variables de los metadatos. Por ejemplo, los PTS, muy importante si están usando ese valor para medir el tiempo. Pero básicamente hay dos grupos importantes en el cálculo de velocidad, en los modelos de cálculo que usáis. Uno se basa en la distancia mínima, que acá lo ven, que dice entre paréntesis distancia mínima. En algún lado lo recuadré, pero debe ser en otra lámina que aparece más adelante. Y otro, vean que acá hay un par, dicen longitud de la ruta. ¿Cuál es la diferencia?
Cuando ustedes usan longitud de la ruta, el programa va a medir exactamente el largo del segmento determinado por dos marcas del rastreo que ustedes hicieron, en la ruta, en el farol o en donde sea en el día. Y en el paso siguiente va a sumar el mismo largo del segmento que determinen los dos puntos siguientes. Entonces, van a tomar en consideración los vaivenes en el desplazamiento. Eso es longitud de la ruta. Entonces, me voy para atrás. A ver, acá lo pueden ver más o menos, pues se los muestro con zoom. Pero vean que hay una cierta oscilación que no se debe a la maniobra con el volante del conductor. Un poco sí, pero la gran mayoría de esa variación en el eje perpendicular a la marcha son los errores en las marcas. A veces estamos un píxel más a la izquierda, a veces estamos un píxel más a la derecha, y eso está produciendo una oscilación. Acuérdense que allá lejos, 8 metros estaban representados por 85 píxeles. Quiere decir que acá lejos, cada píxel, si no me equivoco, está representando 10 centímetros. Entonces, eso es lo que están viendo oscilarse acá. Un píxel, 10 centímetros, bueno, ahora estoy haciendo una cuenta muy grosera, no lo tomen por cierto, pero eso sumado en el total de marcas va a dar una distancia recorrida mayor a la real. Para eso entonces es que sirve la otra opción que se llama distancia mínima. Cuando ustedes saben que el vehículo va más o menos en línea recta y no les interesa considerar esos vaivenes, que muchos son productos de errores en las marcas que ustedes realizan en los seguimientos, es mejor entonces en ese caso usar la distancia mínima porque solo considera el eje de la trayectoria y no considera los desplazamientos laterales. La variación es mínima en cuanto a la velocidad total, porque la distancia va a ser de apenas unos pocos centímetros en más o menos. Pero lo que sí es muy importante es lo que acá les subrayé, el tema de la incertidumbre. Porque, ¿qué está pasando? Cuando ustedes consideran la longitud de la ruta, el programa va a decir, bueno, este segmento mide tanto, pero además tiene una incertidumbre que el usuario estableció de 4 píxeles de más o de menos. 4 píxeles allá lejos, acuérdense, son 40 centímetros. Entonces, cuando ustedes lleguen a ver la velocidad resultante, van a ver que la máxima y mínima en la cual está comprendido ese resultado va a ser tremendamente grande, justamente por el problema de la incertidumbre. En longitud de la ruta, las incertidumbres se suman por cada marca. Eso significa que la incertidumbre va a ser muy grande. En cambio, en distancia mínima, la incertidumbre se va compensando porque solo se considera la distancia mínima desde el cuadro inicial hasta el cuadro en el que se encuentren en cada instante. Por ahora, por ahí resulta complejo entenderlo esto. Más adelante lo van a ver directamente en el ejemplo. Pero entonces consideren que de todas las velocidades posibles, las que más uso yo son distancia mínima, porque en el poco trayecto en que calculo la velocidad, el vehículo lo puedo considerar moviéndose en línea recta, si no, no lo puedo hacer. La otra es intervalo, en donde en lugar de darme el valor medio, me da el valor máximo y mínimo, y superpongo las dos para tener toda información disponible. Y la otra que uso mucho también es directamente este que está en azul, que es la media, calcular el promedio. Bueno, esto es todo lo que acabo de explicar. En realidad estaba preparado para mencionar con esta lámina y no la entendí. ¿Qué ven acá en Excel? Las gráficas de velocidades mínimas, máximas y la media en color gris.
como les dije antes, estos productos de exportar los resultados de Amped5, tal cual salen, a una planilla, creo que es delimitado por comas, que pueden importar después en Excel o en una planilla de cálculo de Google. Vean que acá les grafiqué las dos condiciones que les mostré antes. Entonces, la media, el valor en color gris, para el método de velocidad por distancia mínima, vean que es exactamente igual, o casi lo mismo, que la media para la medición usando el método de longitud de la ruta. Aproximadamente poco menos de 40 kilómetros al principio, después sube a casi 50, después más o menos se estabiliza en un valor medio de 40 y poco. Vamos a ver después, creo que es 44, da el programa, 43, créanme, es la velocidad a la que iba manejando mi amigo y colega. Pero vean lo que pasa con la incertidumbre. Al principio es muy elevada para ambos casos, un poco menor para la distancia mínima. Las velocidades fluctúan entre, no sé qué dice ahí, 8 kilómetros por hora y casi 70. En cambio, para el método de longitud de la ruta, la oscilación es entre menos 20 kilómetros por hora, o sea, estaría yendo marcha atrás, a casi 100. Estos son los valores que matemáticamente las fórmulas dan. No quiere decir que sean físicamente correctos. Pero fíjense cómo el método de distancia mínima se empieza a compensar y hay una confluencia y entonces la incertidumbre al final de la trayectoria es mínima. En cambio, en la longitud de la ruta, la incertidumbre es muy elevada. El valor calculado medio es el mismo, 40 y pocos kilómetros por hora. ¿Cuándo sí o sí tienen que usar este método? Cuando el vehículo hizo una maniobra evasiva o cuando estaba doblando. Ahí no pueden usar distancia mínima, porque entonces si el vehículo está recorriendo esta trayectoria, ustedes van a tener la velocidad calculada como si el vehículo fuera así. Este método no va a funcionar. Van a tener que usar este método en donde van a tener una incertidumbre muy elevada dependiendo de, por supuesto, la resolución del video, la distancia a la que está el vehículo avanzando y demás. Bueno, vamos a salir un momento de acá. Todavía estoy con tiempo, así que vamos a ir directamente al programa a ver cómo se usa. Este es el programa y vamos a visualizar el historial. Lo que tenemos acá es el video abierto, tal cual ustedes lo importaron en el software. Acá es cuando viene el momento de analizar la deformación de la lente, en este caso mínima y además que afecta muy poco al resultado. Eso es el criterio de ustedes y va a depender de cada caso. Van a analizar eh, los FPS, que en este caso es un promedio, que acá también, bueno, hay otros lugares donde ir a buscar la información. Cuando esto da un valor sospechoso o con decimales o directamente variable, irán a ver la información avanzada del archivo, donde ahí sí revisan los metadatos, revisan la planilla con los PTS, todas esas cosas que les mencioné al principio de la presentación. Cuando están seguros de que ya tienen la información correcta y que el video fue resuelto en sus problemas de relación de aspecto, principalmente problemas de fuera de foco o de efecto barril, común en las cámaras de seguridad por la lente gran angular. Recién ahí entonces seleccionan un rango en donde ustedes dicen, bueno, de todos los cuadros que teníamos, eran 459, nos vamos a quedar solamente con 39, porque son aquellos en donde el vehículo entra en la zona en donde se encuentra nuestra grilla o cuadrícula conocida. Ahí van a introducir este filtro o herramienta, que es el de estimación de velocidad en 2D,
Y acá es donde van a empezar a introducir los datos. Entonces, van a dibujar una grilla con 4 puntos que recorra las medidas que ustedes midieron en el lugar. En este caso tuvimos mucha suerte, así que de lo que nos valimos fue nos valemos de una nube de puntos que fue relevada en el lugar con un escáner. Entonces acá ven que yo les dejé marcado en color azul el poste donde está la cámara. La cámara está acá. Hay 2 cámaras, una apunta en esta dirección. Y entonces la grilla la medimos simplemente marcando puntos en la nube de puntos, que puede tener acá un error de 1 centímetro más o menos. Estas son las cotas de 5,5 y 34,7 metros que introducimos, perdón, me parece que abrí el programa equivocado, pero ahora me vuelvo acá en Amper5. En esta grilla ustedes establecen las unidades, el tamaño del segmento, las divisiones. A veces estas divisiones ayudan mucho como fuente de datos para corregir problemas de perspectiva o de distorsión, porque tienen, por ejemplo, la posibilidad de ampliar la grilla en ambas direcciones. Entonces es momento de verificar que el video no tenga distorsiones. La otra información interesante la pueden obtener con el botón de mostrar imagen rectificada, porque acá lo que están viendo es la corrección de la distorsión debido a la perspectiva. Entonces, ahora tienen la posibilidad de dibujar líneas rectas y ver si realmente son rectas y también si son paralelas, que es la condición para estar seguros de estar trabajando en una vista ortogonal, o sea, un plano. Pero fíjense qué interesante, acá mismo también se les hace fácil de entender el problema de no usar un objeto en el mismo plano en donde ustedes realizaron la rectificación. Porque los vehículos se ven estirados hacia atrás, porque en la medida que suben en altura del plano que fue correctamente rectificado, se deforman, porque no tienen información en 3D para producir una rectificación. Entonces, el objeto se ve más grande. Si ustedes rastrean el techo de este vehículo en lugar de algo próximo al piso, la velocidad va a dar mayor. Atención cuando ven pericias de la contraparte que rastrean objetos elevados con la intención de aumentar la velocidad de los móviles. Un problema que ustedes tienen que atender. Fíjense incluso acá en las ventanas, lo ven. Esta ventana acá se ve más grande que acá, sin embargo es la misma ventana. Cuanto más lejos están del plano que rectificaron, mayor es la distorsión y entonces peor va a ser la solución. Esta es entonces la cuadrícula. Para la ruta, vamos a apagar la cuadrícula para que no nos moleste. Perdón, en exportar es la forma de llevar esta información al final a una planilla de Excel, pero ahora estamos en ruta. Para ruta vamos a crear una nueva ruta. Acá vamos a poner, no sé, blanco, porque vamos a rastrear ese sedán de color blanco. Desde el cuadro que ustedes quieran, hacen una marca. Vamos a suponer que rastreemos este punto. Y lo que tienen que hacer ahora es avanzar un cuadro y volver a marcar el punto en donde lo encuentren. Perdón que lo estoy haciendo con la herramienta equivocada. Yo ahora lo estoy haciendo de forma manual. La otra posibilidad, que se las cuento, pero yo la uso poco, es usar este botón de rastreo, donde ustedes establecen la zona que les interesa perseguir, el cuadro de color verde, y la zona
en donde ustedes estiman que se va a encontrar en el próximo cuadro. Cuando hacen clic en rastrear, el programa la sigue automáticamente por ustedes. Bueno, hay diferentes herramientas para corregir fluctuaciones o problemas en el rastreo. Terminado esa parte, ya tenemos la ruta y la cuadrícula. Para la hora, gracias al análisis previo, ustedes deciden qué van a usar como fuente de información para el tiempo. En este caso uso los PTS porque esa información existe y porque yo estoy seguro de que es confiable. Cuidado, por ejemplo, creo que lo tengo anotado para comentar al final, pero por las dudas, si me trabo al final, no me olvido de mencionarlo. Los PTS que valen son los del original. Si ustedes tienen copia de copia de copia de un video que les llegó por WhatsApp y lo mandaron por Gmail al colega que después lo pasó por Google Drive, esos PTS ya no son tan confiables. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tengo 13 cuadros por segundo constantes, si es un video que a mí no me da seguridad de que es un original, o que si no es un original, fue bien tratado desde que era un original hasta que me llegó a la mano, yo prefiero trabajar con FPS. Medida sana para evitarme sorpresas. Ahora, ¿cuál es la condición para usar un FPS promedio? Tener suficientes cuadros. En este caso, para poder rastrear una zona muy extensa que compense fluctuaciones que tal vez estaban presentes en los PTS, pero que no son confiables. Entonces, insisto porque siempre me vienen las mismas preguntas al final. ¿Cuál es el error? Bla, 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 bla. Va a depender del caso. Y también de la resolución, ¿no? Que no la mencioné, pero en este caso el video es de una resolución muy baja. Bueno, vamos a dejar acá los PTS, entonces tenemos la cuadrícula, la ruta, tenemos la hora. También este programa ofrece herramientas para introducir tiempos calculados. Si hay videos que no tienen información de tiempo. Entonces acá podemos decir, en este cuadro iba en el tiempo tal, en el cuadro iba al tiempo tal, y en el medio pongamos una interpolación. Eso lo hacemos con otros filtros antes de introducir el filtro de estimación de velocidad para que nos aparezca la posibilidad de usar esos tiempos al momento de los cálculos de velocidad. Ya estamos listos entonces para introducir una velocidad. Acá vamos a introducir una nueva medida. Nos pide que elijamos qué trayectoria. Ahora voy a elegir la del automóvil blanco. Y fíjense que me aparece una leyenda súper gigante porque esta gente, para mí, exagera un poco con los textos, sobre todo en español. Por supuesto, estos textos ustedes los pueden editar. Vamos a poner un poco menos de caracteres a la vista, más o menos incertidumbre, y todo lo que ven en mayúscula es el macro que lee la variable directamente de los datos. Entonces vamos a bajar esto a un lugar que no nos moleste, y acá tenemos que nos dice que basado en la longitud de la ruta y en las unidades que yo establecí en este caso, que son metros por segundo, este vehículo va a 11 metros por segundo por 3,6, me da los 40 aproximadamente, más o menos 4,37 metros por segundo. Pero fíjense que acá ustedes pueden introducir tanta información como les dé la gana. Por ejemplo, la velocidad basada en la distancia mínima, más o menos incertidumbre. Otra vez, achiquemos un poco la cantidad de caracteres. Velocidad basada en desde el fotograma inicial, bla, 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 bla. Ahí lo tenemos. Y también, si quieren, otra información, como les dije antes, qué cuadro es,
el nombre del video, el nombre del móvil, lo que a ustedes se les ocurra. Vean acá, llegando al final de la trayectoria que yo calculé para que yo rastreé para este vehículo de color blanco, que la incertidumbre en milisegundos de la distancia mínima es notablemente inferior a la de la longitud de la ruta. Pero vean que la velocidad es exactamente la misma, 11,75 metros por segundo. Cuidado que acá es donde hay que tener cuidado qué incertidumbre estamos usando, en este caso la incertidumbre temporal, o sea, entre dos cuadros de cuánto no estamos seguros de tener precisión, y acá también la incertidumbre en píxeles para la distancia, para las marcaciones de rastreo, en este caso yo creo que me quedé corto, no lo voy a explicar acá porque es una clase aparte, pero este valor de incertidumbre también tiene que ver con el método de compresión del archivo, que yo digo en 4 píxeles todavía me estoy quedando corto. Bueno, ahora es cuando llega el momento de hacer una exportación, en qué unidades, qué hacer al final y cómo quieren que se distribuyan los datos en una planilla. Cuando llegan acá, hacen clic en exportar y van a llegar acá, que es en estas planillas que yo les mencioné antes, y que vean, por supuesto, acá hay sobreabundancia de información, porque lo que ven en pantalla son todos los métodos de cálculo de velocidad para cada. ¿Sí? De todas estas columnas, ustedes elegirán la que les conviene interpretar, que en este caso creo que una fue esta, y en el otro fue la de basada en longitud de la ruta. Ah, no, esto, lo que les puse acá de color verde fue simplemente hallar la mínima y máxima para todos esos valores y con eso construí estas gráficas que ven. Bueno, un poco a los trompicones, diríamos, creo que ya estoy llegando al final, sí, de la presentación que les preparo. Prepárenme las preguntas, lo que quieran, acuérdense que tienen ahí el chat, si no, les van a dar micrófono si no son buenos tecleando. Acá un poco una lista de las condiciones que tiene que cumplir el caso para que este software sirva. Ah, ven, ya me estoy acordando. Fíjense qué pasa cuando cambiamos, por ejemplo, en la cuadrícula, las dimensiones. Vamos a hacerla visible y vamos a quitar tanto las secciones como las extensiones. Acá tenemos a la vista, solamente en color amarillo, la cuadrícula medida e introducida aquí como dato. Una es 34,7 metros en la dirección de marcha, otra es 5,5 metros en el ancho, la perpendicular. Entonces, si volvemos a la cuadrícula y, por ejemplo, vean los resultados numéricos, acá tenemos 13,7 metros por segundo para velocidades, el rango entre 11,9 y 15,5, la mínima y máxima, y acá tenemos 11,75, o sea, este vehículo blanco iba un poquito más lento. ¿Y qué pasa si no tenemos el dato de digo, no lo tenemos o no lo medimos con precisión o usamos Google Maps para marcar el ancho de la vía? Entonces vamos a poner en vez de 5,5 el doble, 10 metros. Analicen qué pasa cuando hacemos esto. Y acá
acá sigamos dejando los 35 metros, o 30, sí, 35 metros de distancia. ¿En qué cambió? Vuelvo al valor anterior. El resultado de velocidad no cambió absolutamente en nada. A veces en otros casos hay una pequeña variación en la incertidumbre. Pero ¿qué pasa si cambio la extensión de la vía? De 35, por ejemplo, la llevo a 36 metros. Ven que ahí tengo un cambio, no es monstruoso, pero me estoy equivocando en 1 metro en la medida de la extensión de la vía y, por ejemplo, tengamos solamente un valor, 14,21 metros por segundo. Si ponemos 35 metros, nos vamos a 13,8. O sea, tenemos 0,4 metros por segundo de diferencia por haber cambiado en 1 metro la extensión de la vía por un error de cálculo. En cambio, en el ancho de la vía, pongo 2 metros en lugar de 5,5 y vean que lo único que cambio es en 1/100ª la máxima o la mínima. El valor de velocidad no cambió. Y si la duplico, en vez de 5 metros, pongo 10, vean que ahora aumentamos, ya me perdí, pero lo voy a volver a llevar a 5,5, que era el valor anterior. Ahora dice 14,88 metros por segundo de incertidumbre. Si pongo 5,5, vean, dice 14,7. O sea, tenemos una mínima diferencia en la incertidumbre cuando nos equivocamos en el ancho de la vía, no en la dirección de marcha. Cuidado que esto es solamente para este ejemplo, en donde el vehículo recorre una distancia en línea recta, donde la cota de la extensión de la vía es muy larga con relación al ancho de la vía. No va a pasar lo mismo cuando las dos medidas son más similares, pero en esta situación equivocarse en el ancho de la vía, vean que tiene una influencia, podría decir casi insignificante. Atención, en este caso y en esta circunstancia. ¿Por qué es eso? Por el modo como se calcula la incerteza en este software en particular, que de hecho matemáticamente se sostiene, pero hay otro software que calculan la incerteza de bueno, esto ya forma parte de otra clase, pero aprovecho la lámina. Acá les muestro que tenemos las dos variables involucradas, distancia y tiempo. ¿Cuál es la incertidumbre para la medición de la distancia? La variación de la distancia dividida por la distancia, ese es el valor de incertidumbre de distancia, y para la incertidumbre temporal, la forma de calcularla, ya que está basada en un instrumento, ¿sí? Un reloj, es 2 veces la diferencia de tiempo, el delta de tiempo, dividido de la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Estos dos valores son la incerteza asociada a cada marcación que ustedes introducen como dato en el software. Como lo que estamos haciendo entonces es una división entre esos dos valores, esas dos incertezas se tienen que sumar. Pero claro, una incerteza es en una unidad, otra incerteza es en otra unidad, lo que se hace es pasar a valores relativos. Para pasar a valores relativos es que se divide por la unidad que estamos usando. Entonces, esto es un valor porcentual que podemos sumar. Sumamos porcentualmente la incerteza de distancia más la incerteza en el tiempo y eso nos da la incerteza para la velocidad. Ahora, otra vez, podemos pasar de una incerteza relativa, que es porcentual, a un valor absoluto en las unidades que corresponda, simplemente multiplicando la incerteza por el valor de velocidad que estuvimos calculando. Entonces, eso nos da el delta V. Esta es la forma como Amped5 nos devuelve el valor de incerteza que ustedes ven acá calculado y que después ven acá
exportado en la planilla. Una de las cosas que no mencioné con relación al AMPET 5 y que a mí me parece maravillosa es que sobreabundan información. Entonces, todo lo que yo les mostré ahora lo saqué del manual, de las ayudas de cada uno de los filtros o de la bibliografía que el mismo software acompaña para darles a ustedes los datos necesarios para defender esto en un tribunal. Para mí, eso lo vuelve excelente este software. No por la facilidad que me da en el uso, que ya ven es bastante sencillo, sino más que por eso, por todo lo que aprendo simplemente por usarlo. Esto era lo que tenía para mostrarles. Mientras les doy tiempo a ustedes, les muestro un resumen para que lo vean y si quieren me comenten algo. Y de paso, también le hago propaganda, no la necesita, pero es solo para vanagloriarme. En el chat les pego un webinar que hizo Spreedy, un inglés del que yo vengo aprendiendo desde hace 15 años y que por suerte todavía me sigue enseñando gracias a esos videos como el que les estoy mostrando. Si quieren entonces comentarme algo, adelante. Si no, aprovecho para mostrarles también, barato, pero útil al fin. Fíjense lo que hicimos allá hace tiempo con el amigo David de España, que es preparar este mismo caso con el Google Earth. Acá tienen la cámara con la vista del cuadro, la grilla dibujada encima y cómo, gracias a esta camarita, pudimos calcular las posiciones intermedias del vehículo. Todo esto hecho en el Google Earth. Ahora ya no me acuerdo qué resultados dio, pero a todos nos sorprendió que eran bastante precisos. Creo que, si no me equivoco, que lo que usamos fue SketchUp para el dibujo en 3D, porque por eso aparece este monito acá, que es famoso de ese programa. Y entonces, si quieren ver, ya que sí, todavía me quedan unos minutos, si quieren ver cómo se hace eso con el Google Earth, acá les copio otra vez en el chat el enlace. Está dividido en dos partes, ahí por lo menos tienen el enlace directo para la parte 1. Bueno, seguro que me olvidé un montón de cosas, pero hasta acá lo que les quería. Estuve bien con el tiempo, qué bien. Me apuré un poco inútilmente. No estoy en la parte comercial de este software. Si me van a preguntar cuánto vale, les puedo decir que aproximadamente $6.000 o $7.000. Pero tiene una política de distribución que hace que lamentablemente en Latinoamérica sea mucho más caro, porque, bueno, no es un problema de la empresa, es un problema nuestro. Por impuestos y otras cuestiones, los precios aquí en la región se triplican. Atención con eso. Alguien me quiere preguntar algo, pero no sé cómo llegar a él. Andrés, gracias. Bueno, hasta ahora aparecen todos mensajes de agradecimiento y bueno, y Ah, bien, felicitándote por la exposición. bien. Como siempre, solo tiene dos explicaciones. ¿No entendieron nada o entendieron? Están, tenés que dar tiempo a la reflexión también. Sí, hay que No sé digerir si se esto. quieren, está Daniel sigue conectado, creo que está Marco también, sí, está Marco Domini, que son los representantes
del directorio del área de Laureano, mecánica y de gracias. peritos. No te escuchamos, Dani. No, 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 bueno, no, no. Era un Ahora sí, poco. perfecto. Bueno, Fernando, la verdad que muy, Daniel, ¿no? muy. Daniel, Ah, Daniel. sí, sí, No, no, gracias. todo muy bien, la verdad que, como siempre, muy claro, pero bueno, obviamente que lo nuestro es cada día ir avanzando pasito a pasito, ¿no? Creo que los colegas todos están muy conformes con tus exposiciones. Por eso es que Gracias, reclaman que anualmente tengamos alguna exposición con vos. Y gracias. bueno, y obviamente que este año no va a ser, esta ser la primera, pero no va a ser la última. Así que Bien, bien. vamos a estar en contacto. Eh, Como decía, bueno, el tema del video en la actualidad eh, es un tema muy importante porque cada vez hay más cámaras, más que nada en las Gracias, ciudades, Camila. en en las ciudades grandes, ¿no? Como Rosario. Me imagino que en Buenos Aires, en Cava también, cada vez hay más cámaras y todo eso, por un lado, facilita mucho la investigación, por otro lado, por ahí creo que algunos cometen muchos errores y bueno, creo que todo esto, todas estas charlas que tenemos con vos, no sé si se cortó, perdón, No, creí no, que ahí está. creo que van esclareciendo un poco y le van abriendo los ojos a los colegas para ir instruyéndose en un tema nuevo, por lo menos en el medio en que nos movemos acá en la ciudad, por ejemplo, en Rosario y en la zona, ¿no? Así Sí, que, perdona que te interrumpa. Mi objetivo acá fue presentar la herramienta de medición porque es obviamente, muy interesante, pero insisto con lo que dije al principio, que es la parte más importante. Cuidado cómo tratan ustedes a los videos y cómo ignoran todo lo que pasa con esos videos antes de que llegue a mano. Y a mí me sorprende la poca información que ustedes mismos reclaman. ¿Cómo puede ser que a ustedes les llegue el mismo video procesado de tres maneras distintas, con tres duraciones, codec, formatos, y nadie sepa cuál es el que vale, quién es el original, quién lo hizo, cómo lo hizo? Eso no puede seguir pasando. Y va a seguir sí, pasando sí, mientras ustedes, peritos, no hagan lo que tienen que hacer, que es reclamar que la información les llegue en tiempo y forma. Ustedes están trabajando con videos que tienen 1 o 2 años de antigüedad. No hay ninguna posibilidad de ir a revisar los equipos y nadie sabe qué video usar. Cuando es verdad. ustedes mismos me mandan los videos, no, este me lo mandaron por WhatsApp y este era del dueño del supermercado chino, este otro viene de la policía que fue allá y le tomó un videito al monitor. Eso a mí me da Sí, mucha sí, pena, porque no importa la herramienta, no importa la inversión, mientras los métodos sigan siendo así, estamos todos en el horno, porque a mí sí, lo que me sí, llega es basura y entonces yo voy a devolver basura. Entre medio, ese video pasó por manos de gente que debería imponerse un poco más. sí, esa es la realidad. Varias veces lo hablamos, Fernando, de ese tema. Eh, yo cada vez que tengo oportunidad de hablar con los colegas, le digo lo mismo, pero bueno, creo que es importante que tomen conciencia de que no es solo tener acceso al video, sino saber de dónde viene, cómo fue obtenido y de Cuidado, dónde fue perdón, obtenido. que ustedes son los que mejor trabajan, Bueno, porque esto también lo está escuchando y lo va a escuchar gente que trabaja mucho peor que usted. Entonces, bueno, atención, que ustedes le prestan atención a las décimas y centésimas y milésimas de medidas de distancia, porque son exquisitos, pero el tiempo se lo tragan como. Y le da lo mismo 25 FPS que 30 FPS porque nadie sabe las características técnicas del equipo que registró ese video. Y eso no puede seguir pasando. eso.
Así que bueno, te agradecemos una vez más tu exposición y bueno, vamos a seguir obviamente en contacto, en que los colegas, como Genial. decía hace un rato, lo están requiriendo. Y bueno, será hasta la próxima. Bueno, Mariela, Gracias, sí. Mariela. Gracias a gracias vos. Daniel, gracias Fernando. Esta capacitación la hemos grabado, así que luego les va a llegar el acceso al canal de YouTube, cuando también les hagamos llegar una encuesta. Muchas gracias a todos y a todas las que se conectaron para compartir esta actividad. Gracias a todos los amigos. Bueno, buenas tardes y bueno, también gracias a todos los colegas por haber estado muy atentos. Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes.